Trabajadores de seguridad privado bloquearon hoy 2 shopping en forma simultánea. Trabajadores de seguridad privada, vigiladores y custodios, nucleado en el Sindicato Unido de Trabajadores Custodios Argentino, SUTCA, realizaron un bloqueo total y simultáneo del ingreso y egreso de camiones de transporte de mercadería y de vehículos de particulares en el shopping, lo vamos a decir, Shopping Unicenter de Martínez y en el Plaza Oeste Shopping en Morón. La medida es contra la empresa SICSEC Seguridad, prestadora del servicio de seguridad en esos centros comerciales. La medida es por incumplimiento del convenio colectivo de trabajo. Señalan que de no tener una respuesta satisfactoria antes de las 10 horas entrarán a cortar Panamericana y Paraná y Martínez y el acceso oeste a la altura de Morón. Bueno, esto pasó esta mañana y justamente en los shopping, ¿no? Sí, Alberto, en los shopping. Justamente en los shopping. Si hay algo que caracteriza a los 90 fueron los shopping. Sí, un ícono, ¿no? Recordemos que los shoppings en su mayoría... Y los 80 las galerías, dicen abuelo. Sí, recordemos los shoppings se instalaron en ex fábricas, ¿no? El neoliberalismo utilizó esos significantes o símbolos, en este caso, del peronismo, si querés, ¿no? De las fábricas que había por todos lados, ¿no? De la Argentina esa productiva, ¿no? Que intentó llevar adelante, ¿no? Esta sociedad en los 50 y que quedó, digamos, rotulado bajo el nombre de peronismo, pero digamos que en realidad fue la sociedad, ¿no? Toda la que quiso avanzar sobre ese crecimiento de la Argentina, que fue detenido en la dictadura y hasta el día de hoy no combate cuerpo a cuerpo. Lo que decía es que esos shoppings se instalaron en esos lugares, en lugares donde antes había fábricas, ¿sí? Y tiraron abajo estructuras que hechas, ¿no? Con mucho material, ¿no? Como dicen los albañiles, con mucho hormigón, mucho ladrillo, para armar cosas que se arman en 2 días, tinglados enormes que se arman en 2 días, todo de Durlock, ¿no? Y con una iluminación, la verdad que insufrible. Yo cuando voy a un shopping me pongo anteojos negros porque la verdad que me molesta mucho la luz, pero es un lugar, ¿cómo decirlo? Como una especie de la iglesia del neoliberalismo sería el shopping. Sí, más o menos. Donde uno va a comulgar, ¿no? Los fines de semana o los días de feriado, porque además en la mayoría hay aire acondicionado, entonces... Sí, yo voy en verano. Claro, vas a pasear ahí. Yo voy en verano a los shopping. Sí, ahí. No compro nada, pero voy, me gusta estar bajo el aire acondicionado. Sí. Eso es verdad. Y vas a pasear también porque se supone que es un espacio amplio, ¿no? Y a ver chicas trabajadoras lindas. Sí. Y también a ver... Hacerse los gatos con las cajeras, ¿no? Sí. Qué pobre. Y a sufrir la persecución de los muchachos trabajadores del gremio de la seguridad, ¿no? Claro. Que te ven medio morochón mirando traseritos y cosas así. Sí, y te siguen. Y te siguen. Pero bueno, ahora estos muchachos que trabajan para estas empresas de seguridad, ¿sí? Que siempre se dijo que eran empresas de seguridad vinculadas a ex policías, a ex militares, ¿sí? Que abrían estas empresas y explotaban, como se dice, ¿no? En la jerga económica, explotaban a los trabajadores, ¿no? Y en este caso estos trabajadores, los de seguridad, yo creo que es lo más cercano a la esclavitud, ¿no? La forma de trabajo que tienen estos pibes. Sí, pero se da todo un combo, vos ¿no? La conoces muy bien, ¿no? Sí, se da todo. Sí, se da un combo bastante, pero se da un combo bastante raro también, ¿no? Porque digamos que no solamente están precarizados los trabajadores de seguridad y los custodios privados en esos lugares, sino que están precarizados casi todos los trabajadores en los shopping. Digamos, ¿con qué criterio se hace trabajar a un trabajador un domingo, ¿no? Y se le da un franco un día de semana. Bueno, sí, con el criterio de que todos los trabajadores, se supone que la mayoría de los trabajadores ese día lo tienen libre y es el día que eligen ir a comprar, ¿no?
Ahora bien, nosotros no estamos en contra de que haya trabajadores que trabajen los domingos. Estamos hablando de las condiciones, ¿no? Claro, las condiciones que se están dando con respecto a eso. Una cajera, digo, ¿cuántas horas tiene que estar sentado? Y el sindicato no sé si llega a cubrir todos los pedidos que tienen los trabajadores, pero no es que no lo llega a cubrir porque son muchos, no lo llega a cubrir el sindicato de comercio de Cavalieri, porque la mayoría pertenecen a comercio, están, aunque vos hagas carga y descarga en un camión, vos perteneces a comercio. Digo, me parece que pero no discute las condiciones de trabajo, es el sindicato, porque no les conviene discutir, porque ha hecho un gran negocio con los shopping y con los hipermercados y con toda esa gente que sigue explotando trabajadores. El sindicato se ha llenado los bolsillos gracias a eso, digo. Sí, de hecho tienen acciones en los sindicatos en estos lugares. Sí, por supuesto que sí. Entonces uno se pregunta cuáles son las condiciones. Hoy le tocó, por ejemplo, a la gente de seguridad y a los custodios hacer este tipo de manifestación para ser escuchados, porque es lo que hablamos siempre. A ver, el trabajador no es que va y corta porque es cabecita o porque es lo más fácil. Es lo más difícil cortar la entrada. Se llega, me parece que a este tipo de situaciones, el trabajador en general llega a este tipo de situaciones cuando del otro lado vos no tenés quien te oiga. Es así. Sí, está más que claro. No tenés una respuesta del otro lado. Pero no solamente del otro lado por parte de la empresa o de la patronal, sino que de parte del Estado tampoco tenés muchas respuestas. Es un Estado legalista que te dice, bueno, vamos a seguir la legalidad, mientras tanto tus derechos siguen siendo avasallados. Sí, de hecho el Estado, ¿no? Con las leyes que se votaron en los 90 y que aún no se han derogado. No, es más, la ley de la RT es un viejo emprendimiento del menemismo. Sí, siguen avalando, ¿no? estas prácticas en contra de los trabajadores. Pero bueno, queríamos subrayar que, digamos, que esto, ¿no? De estar conscientes, nosotros que utilizamos, ¿no? esos predios, estar conscientes de qué son, digamos, y que ahí hay otros trabajadores que la están pasando mal. Muchas veces hablamos como decís vos, con las chicas, las cajeras que trabajan paradas. Exactamente. Que no las dejan ir al baño, que no le dan tiempo de descanso. No, y aparte lo peor de todo, cuando le falta plata terminan descontándoselas a ellas. Sí, o cuando vas a trabajar, vas a querer comprar algo en un local de estos y están todos los chicos parados ahí. No entiendo por qué no pueden tener un banquito, ¿no? Mínimamente, ¿no? Para presentarse, o por qué tienen que estar parados como si así por tener más presencia tendrías mejores ventas. La verdad que tendrían que ser las condiciones para todos los negocios por igual, que gane el que menos precio vende, ¿no? Pero, sí, sería una lógica del capitalismo, ¿no? Sería en vez de implementar la ganancia por el lado de la explotación, sería la lógica del capitalismo de oferta y demanda, la famosa ley del capitalismo. Pero no, se abusan porque no hay ningún tipo de control y más aún hay como una venia, ¿no? De parte de los organismos legales y del Estado mismo. Y de los sindicatos, ¿no? No, sí, primeramente la responsabilidad mayor es de los sindicatos. Vamos a empezar por ahí, para ir cerrando un poco el tema. Ahora, ¿por qué gana un Cavalieri en las elecciones de sindicato? Y porque tiene el poder, primeramente, y maneja toda una estructura de poder. Y vos te vas a preguntar por qué Lescano sigue ganando y por qué Pedraza siguió ganando y porque muchas veces hay trabajadores que se postulan y terminan siendo echados, haciendo una lista opositora y terminan siendo echados dentro de su propio trabajo, con la anuencia de muchos sindicalistas. ¿Y por qué otros trabajadores no protegen a esos trabajadores que quieren arrancar algo? Y me parece que también hay un razonamiento de miedo ahí. Sí, una cultura del miedo creada, ¿no? Durante todos estos años. Sí, sobre todo en los 90. Pero, como decimos siempre, los trabajadores más jóvenes vienen sin esa impronta, ¿no? Cargada
entonces le tienen menos miedo a este tipo de cosas, y en cuanto hay una injusticia se organizan y hacen reclamos, ¿no? Al menos por este tipo de planteos, ¿no? Exactamente. Del tipo de condiciones laborales, salarios y demás. Sí, exactamente. Bueno, para ir cerrando era lo que yo decía, estos trabajadores terminan trabajando así por la anuencia de los sindicatos y también por el tema, en este caso, de los gobiernos, del Estado en sí, que tampoco termina protegiendo los derechos de los trabajadores y sin embargo termina protegiendo los derechos de los grandes capitales.